parecía lindo el poder tratar de hacer ese recuento histórico de espacios que fueron formadores de muchos de nosotros y que hoy estamos intentando también reconstruirlos o revalorizarlos en propuestas de hoy en día. Así que tengo a Esther Cidade, como ya la conocen, referente de la Policlínica Barrios Unidos, a Daniela Saprissa, también compañera referente de los espacios rurales, y si bien ella va a hablar de Pan de Azúcar, también tiene para contarnos lo que fue la experiencia de Cañada Grande. Bueno, si querés, no habla. Bueno. A Gustavo Benítez, compañero que va a estar contando lo que fue la experiencia del Grupo Operativo de Villa del Rosario, y a Leticia Luengo, que nos va a estar contando lo que fue la experiencia de la colonia Fernández Crespo. Tenemos una consigna, 15 a 20 minutos cada uno. ¿Está? Bueno, la idea es que ellos nos cuenten y después poder abrir un espacio de intercambiar, de conocer, de consultar, etc. Buenas tardes a todos. Parece que me dieron un poquito más de tiempo porque yo iba a empezar con una protesta. Porque a mí los 10 a 15 minutos no me dan para relatar lo que fueron 45 años, de los cuales 35 estuve yo en el espacio de la Policlínica. No, esto es como la presentación, digo que acá vemos los 3 espacios, o más bien los 2 espacios más representativos de la... Como empezando la historia, este relato se relaciona mucho con un sacerdote. El padre Isidro Alonso, que para nosotros... ¿Qué pasó? Ah, está bien. El padre Isidro Alonso, que para nosotros... que es el padre Cacho. Él era sacerdote y estaba trabajando con los jóvenes catequistas en Rivera. Ahí conoció 2 estudiantes de veterinaria, en que en realidad él ahí no sabía de qué era. Se los vuelve a encontrar acá en Montevideo y ellos quieren ayudar en la zona donde él estaba trabajando, que era la zona donde está la Policlínica actualmente. Ellos pretendían trabajar en apoyo escolar y él les dijo que en realidad lo que él necesitaba era alguien que supiera veterinaria para que trabajara o que ayudara a la gente de los carritos de la zona, porque la facultad de veterinaria estaba muy lejos y la veterinaria que quedaba cerca eran las que estaban alrededor del hipódromo y eran muy caras. Entonces en el año 79 se comienza ahí a trabajar, no en el ranchito ese que está ahí, sino que más o menos a campo, con la ayuda de un veterinario, el doctor Acosta, que era conocido de esos estudiantes. Una de ellas era Silvia Roslick. Bueno, yo llego ahí al barrio en el año 85 a preparar el examen de equino, porque ahí estaba Humberto, que era grado 1 de clínica de equinos, y daba unas clases de repaso, ¿no? Ese ranchito era el rancho de obras de las viviendas que se estaban haciendo, y bueno, y lo colonizamos y construimos ahí algo un poquito mejor de lo que había. Y ahí ven esa foto de acá de la derecha y abajo, es cuando ellos, los compañeros están reformando o renovando ese espacio. Luego nos mudamos, porque ese espacio ya nos quedaba chico, a otro espacio que le llamábamos el iglú, que había sido la casita de una señora que falleció, y el barrio mismo resolvió que nosotros pasáramos para ahí. El primer local se llamaba la Veterinaria Social San Vicente. Cuando nos mudamos de barrio, digamos, nos pasamos para la vereda de enfrente, ese espacio se llamaba Santa Rita. Y los vecinos no le iban a poner San Vicente,
Así que ahí empieza a nombrarse como la Clínica Barrios Unidos. Durante todos estos tiempos nosotros éramos un grupo como de 30 y pico de estudiantes que nos reuníamos semanal o quincenalmente en la Facultad de Veterinaria a discutir diferentes temas. En una de esas reuniones surge porque había estudiantes que no hacían nada, que solo atendían, que no limpiaban, y entonces ahí dos estudiantes, Nono Echegaray y Slavica, resolvieron poner ese cartel que dice: usted aquí no es nada, acepte trabajar en grupo, que nos marcó a todos en un... Eso fue más adelante. Bueno, y acá nosotros atendíamos 3 veces en la semana, martes, jueves y lunes, miércoles y sábado. Y después pasamos a martes, jueves y sábado. Los sábados era una romería. Tanto es así que había un vecino que vendía panchos y otro que vendía tortas fritas en la esquina, fuera del local, porque había mucha gente. Incluso una vez yo me bajo del 405 y me preguntan: ¿hay una fiesta ahí? No, le digo, ahí se atienden caballos, porque estaba todo muy divertido. Y en ese trayecto que estuvimos haciendo, discutimos la generación de un proyecto, porque Cacho conocía a mucha gente, se iba a Europa, y se armó dos proyectos se armaron. Uno de la construcción de una policlínica y otro del equipamiento. El de la construcción era de $15.000 y el equipamiento de 25. Nos dan el de 25. Una organización holandesa, católica, Sebemo, pero nosotros teníamos unos ranchitos. Así que tuvimos varias reuniones con los representantes de esa organización en el Uruguay para plantearles cuál era nuestro problema. Y ahí surge la policlínica que ustedes vieron al principio, que duró un tiempo bastante largo su construcción porque hubo algunos problemas con el manejo del dinero, pero en el año 91 se logró la Clínica Veterinaria Barrios Unidos, Policlínica Luz Otegi. Ese nombre fue decisión del barrio. Era una estudiante que falleció antes de la inauguración, una estudiante de veterinaria, que trabajaba en el barrio y los vecinos resolvieron que ese era el nombre que tenía que tener. El aviso, el dibujo, fue hecho por dos compañeras que hacían serigrafía, que son actualmente la doctora Mirna Berrueta y Gabriela Ruibal, que el único que tiene eso, porque se hizo uno solo, en unas jornadas que se hicieron acá en Montevideo, y no me acuerdo de qué, está encuadrado en la casa de Humberto Tomasino. Por eso lo dije, porque se lo regalaba. No, fue regalado en esa reunión. ¿Ahí? Ah, bárbaro. Bueno, ¿y cómo era el barrio? Ese es la cañada Casa Valle, no canalizada. Eran muchos ranchos, con mucha gente con caballos. Bueno, ¿y qué fuimos haciendo? Sí, seguí. Digo, ese es la estrella, es la localización actual, por la calle Timbúes.
El primer local, si uno corre, traté de ponerle los puntos y siempre se me corrían del lugar, así que dejé esa, pero por Aparicio Saravia, casi Timbúes, era el primer local. Y en ese callejoncito que se ve entre Timbúes y Guarapirú, en el primer callejón, estuvo el iglú. Siempre nos reunimos. Sí, seguí. Bueno, ¿y qué fuimos haciendo? Esto se crea, digamos, este proyecto ya en 1985 en las reuniones. Digo, nosotros éramos un grupo orejano que no pertenecíamos a la facultad, sí teníamos vinculaciones con la facultad porque había docentes. ¿Cómo llegamos a la facultad? Viene más adelante, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era asistencia clínica de los animales de la zona, jornadas de prevención, investigaciones y apoyo a las formas organizativas que fue la UCRUS, la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos y Sólidos, y actividades comunitarias, con formación de agentes comunitarios en salud. Integramos la mesa de coordinación zonal del SOCAT, que era un servicio de orientación, consulta y apoyo territorial generado por el MIDES, y ahí surge una preocupación por la situación de los adolescentes y de los jóvenes que no tenían espacios donde estar. El espacio que tenían era la esquina. Se hacen encuestas y ahí surgen una serie de necesidades que tenían los jóvenes. Y eso logramos actividades educativas, concursos, talleres de ciencia para adolescentes, recreación, hip hop, maratón de lectura, talleres en escuelas y liceos. Bueno, como volviendo un poco, eso es un poco pero como volviendo, digo, una de las primeras actividades que hicimos como grupo fue las campañas contra la sarna. Ahí, escuchando a los vecinos y a la maestra de una guardería que había en la zona, surge que de los 32 niños que había en la escuela, ahí en ese lugar, había 16 con sarna, que no sabíamos si era humana o contagio de los perros. Nosotros trabajamos con la policlínica médica de familiar y comunitaria, y estaba un grupo de prácticos de pediatría del doctor Batiani trabajando también en la zona. Bueno, con uno de los compañeros que trabajaba en parasitología se hicieron algunas investigaciones y se encontró que mayoritariamente esos niños lo que tenían era un contagio con la sarna. Entonces ahí resolvimos con los vecinos que íbamos a hacer una campaña que abarcara toda la zona. Ahí con bañeras, con aspersores, gracias Daniela, con aspersores hicimos una campaña que los bañábamos a los perros por zona, cuadriculamos todo el barrio y íbamos haciendo las campañas, y a los 15 días volvíamos a luego bañarlo. Y eso con eso se logró que por 2 años en la zona no hubiera sarna. En 1996 volvemos a hacer lo mismo porque, claro, ya habían pasado 10 años, ¿no? El afiche que vemos ahí fue realizado con los gurises del barrio y con la gente de un grupo católico, que el primer afiche que hicimos no fue muy bien entendido por la gente porque la letra que usábamos era manuscrita y la gente apenas sabía leer en imprenta. Y luego mejoramos
el diseño. También salíamos de la policlínica a hacer vacunaciones y castraciones en cerdos, vacunación contra la peste porcina y castraciones en cerdos y cirugías a campo. No, eso no recuerdo las fechas, no encontré los datos, pero no importa. Pero eso lo hacíamos. Sí, hay varios conocidos. Esa fue, no sé si fue La República, no me acuerdo qué periódico, que no sé si pasó por ahí o qué, y salió publicado el trabajo que hacíamos en la zona. Recuerden además de que les dije que nosotros discutíamos mucho de todo sobre todo lo que íbamos a hacer. Entonces también salen los talleres de agentes comunitarios en salud, que se hicieron por 2 veces, donde lo que pretendíamos, nosotros éramos partícipes de un grupo donde había médicos, había maestros, había, bueno, la miro a Alejandra porque me puse, enfermeros, y entre todos diseñamos ese curso. Sí, pasa para atrás. Atrás está. El que está dirigiendo la dinámica es el psicólogo social Rubén Moreira, que fue en un momento fue jefe nuestro, pero además era compañero de trabajo. Y el que está parado al lado de él y el otro varón que se ve, ese otro más bajito, eran funcionarios de la Intendencia Municipal de Montevideo que estaban obligados por su jefa a hacer el curso. Entraron bajo protesta, ¿no? Y la verdad es que al principio no estaban nada contentos con lo que estaban haciendo. El resto son vecinas y vecinos que estaban muy interesados. Lo que nosotros pretendíamos con eso era que esos vecinos tuvieran algunos conocimientos de primeros auxilios, pero no para ejercer ellos como médicos, sino para tener idea de que si a algún vecino le pasaba algo, con quién se tenían que comunicar, o si era alguna herida leve, hacer una primera asistencia. Eso lo hicimos ahí en la policlínica médica y después lo replicamos en la policlínica de Los Ángeles, que hoy es el SACUDE, ¿no? La que nosotros hicimos en San Vicente fue antes de esta, pero no tengo fotos. En esta sí. Y caso curioso, no me importa. No, caso curioso es que 20 años después, en unas actividades que hicimos con la gente de Los Ángeles, me encuentro con uno de los vecinos que la hizo, ¿no? Y él recordaba perfectamente todo el programa hecho. Incluso hicimos una publicación que se les entregó a cada uno con todos los temas que se habían tratado. Bueno, y de las actividades que fuimos haciendo surgieron estas 2 producciones. Una universidad a puertas abiertas, que es la segunda campaña de control de la sarna, y la producción escondida, que fue sobre la cría de cerdo, que esos cerdos que nosotros atendíamos en las casas de los vecinos, en un momento se formó una cooperativa que los sacó de la zona
y estaban en Antares y Mendoza. ¿Marí? ¿No? Otra cosa que hicimos fueron proyectos de investigación de toxocariosis. La que vemos de espaldas ahí es la doctora Perla Cabrera, que fue decana de la facultad. En este proyecto trabajábamos con la gente de parasitología, sí, de medicina, y además con el no, con el laboratorio del Pereira. Eso es lo que quería decir, el laboratorio del Pereira Rosell. Ahí lo que se hizo fue una investigación en terreno y además se hacía el estudio de los niños de una guardería para ver si tenían presencia de antígenos por toxocaras. Eso nos demoró un tiempo. Y otras cosas que se hicieron también fue un practicantado de pequeños animales, donde estudiantes de cuarto año hacían la parte de patología y semiología y después, en el año siguiente, hacían la clínica. Esto, acá lo otro que tenemos son los talleres que se hicieron en escuelas, con médicos y enfermeros, en jardines de infante y apoyamos la asamblea fundacional de la UCRUS, que yo ya la nombré. Estuvimos haciendo el seguimiento a las reuniones de ellos hasta que empezaron con la parte legal. Ahí, cuando la parte legal ya tenían un cierto camino, entonces Alejandra y yo, que eran las que estábamos, los dejamos caminar en otro sentido. Bien. Como les decía hoy, las etapas de vacunación, y en el año 2006 llega al barrio el SOCAT. Y en el 2007 hacemos, junto a vecinos, maestras comunitarias, Club del Niño, empezamos las maratones de lectura, cuyos objetivos están ahí. Y lo que se pretendía era que los gurises y el barrio leyeran. Y lo hicimos cuando se cumplían 40 años de 100 años de soledad. Y el libro Soledad, circuló por todo el barrio. Incluso llegó a haber un almacén que se llamaba Macondo. No. Pasa para atrás. Bueno, lo siento. Y en el marco de la 7ª maratón de lectura hicimos una serie de talleres en las escuelas. ¿Y por qué es importante esto? Porque empezamos con el proyecto Dale Color a tu Barrio, que en realidad lo que nosotros queríamos era pintar la policlínica. Y ahí aprendimos que para pintar un muro se necesitan 48 horas de muro seco. Estuvimos casi, eso sigue con lo mismo, casi un año para el 22 de noviembre del 2013 poder hacer el mural. Porque cada vez que íbamos a pintar, llovía. O el día antes, o ese día. ¿No? Pásalo. ¿No? Bueno, en la clínica, sí. Hicimos asistencia, sí. Hicimos talleres de ciencia con los gurises del club de niños, niñas y adolescentes del barrio. ¿Y qué aprendimos? A escuchar. ¿No? Que el primero que nos enseñó a escuchar fue Cacho, cuando se reunió con los vecinos y los vecinos le dijeron que lo que ellos precisaban era alguien que supiera de veterinaria, a dialogar,
a tener paciencia, porque los tiempos del barrio no son los tiempos universitarios. A investigar, aprender y enseñar. Bueno. ¿Y qué es eso? Eso es extensión. No, porque ahí ya lo tiene, ¿no? ¿Y cómo se lleva a cabo? Dale, pasalo, ¿no? Con la participación y el involucramiento de todos los actores en todas las etapas, generando procesos de comunicación dialógica, con abordajes interdisciplinarios, porque en todas las actividades que nosotros tuvimos siempre hubo mucha gente, muchos participantes de todos lados, ¿no? ¿Y cómo nos vinculamos? En el inicio fue un boca a boca, porque además nosotros éramos estudiantes y después llamados a proyectos, ¿no? Y las potencialidades que le veo y que le vi son las que están acá. No, esa pasala. ¿No? Muchas gracias. No, básicamente estoy porque los que realmente tendrían que estar en este lugar no podían estar, ¿no? Pero claramente este espacio tenía que haber sido ocupado por Rubén Moreira, o por el Tomaso, o por, ahí lo liberaron de la tarea, o por el Bocha, o Llenar, o por Emiliano, el Chengue, que fueron enormes referentes para todo este proceso. Bueno, yo voy a presentar un poco la experiencia, el qué fue, el cómo fue, lo voy a contar, tratar de pasar rápidamente para mostrar como algunas reflexiones, algunos aprendizajes que tuvimos en esto. Dale, pasar. Un poquito contar los antecedentes. Empezó esto, el primer mojón fue en 1994 cuando Carlos Nelson se hizo un diagnóstico del área de influencia del campo de Míguez y se encontraron cosas bastante significativas de lo que era la zona, con productores pequeños que tenían problemas de reconversión porque estaban volcados a la remolacha azucarera y después cerró Rausa, se tuvieron que transformar. Se transformaron ahí en la producción de cerdos. Eran productores que tenían problemas de escala, problemas de comercialización, problemas de acceso a la asistencia técnica, al asesoramiento veterinario y agronómico. Y eso dio como un pantallazo interesante de qué es lo que había. Después, en 1996, ya se empieza desde la Facultad de Veterinaria a hacer capacitaciones con productores rurales, lecheros y criadores. Había una demanda de esos, por esa falta de asesoramiento. Y también en el 96 está la conformación del grupo Produce, que pretendía hacer el asesoramiento técnico a un grupo de 27 productores de cerdo. Y en 1997 hay una etapa bastante fundamental que fue el vínculo con el campo de Míguez, en donde se instala un centro de madres de cerdos en el campo, y hay un vínculo bien fuerte entre Facultad de Veterinaria y el grupo de productores de cerdos, Produce. Hay otro mojón ahí en el 98 en donde empiezan a comercializar con la cooperativa, todo esto. Ahí hay un acompañamiento en estas instancias muy a pulmón, muy informal, pero que, como ven, llevó varios años, ¿no? En el 2000, acá hay un hito que a mí me pareció bastante interesante y para reflexionar, ¿no? El grupo de productores lecheros de La Valleja hace una propuesta por toda esta problemática que se identificaba ya antes de los problemas de escala. Ellos querían un campo de recría y vieron en la posibilidad en el campo de Míguez
de instalar el campo de recría ahí, eso, y bueno, la respuesta de la Facultad de Veterinaria en ese momento, en los años 2000, fue: acá no hay espacio en el campo de Migues para eso, ¿no? O sea, fue un golpe bastante duro, porque era como una respuesta a los productores de cerrarle las puertas de la universidad. Si bien no es algo sencillo instalar un campo de recría, implicaba un montón de cuestiones, pero era como muy doloroso que la respuesta fuera: no hay lugar, no hay espacio para eso. Bien. En el año 2002 hay la crisis que bastante conocemos. Los productores esos de cerdos se tienen que transformar nuevamente porque la producción de suinos estaba bastante complicada, y varios de ellos se transforman en productores ovinos. O sea que hay como una ida y vuelta en esto de empezar con ciertos proyectos de los productores y darse de bomba contra la realidad y reconvertirse una y otra vez. Pasarle nomás. Bueno, ahí empieza la etapa formal del proyecto. Ya ahí hay una impronta muy, muy fuerte en lo metodológico por parte del Tomaso, que es el proyecto de red de desarrollo local de Villa del Rosario, que es multidisciplinario, varias organizaciones, DAMEVIR, la Sociedad Agropecuaria de La Valleja, participa Uruguay Rural, participa el Estado ahí en eso, está la Facultad de Veterinaria, estaba la Facultad de Humanidades, había grupo de veterinarios, agrónomos, estudiantes de veterinaria y agronomía, antropólogos, en ese proyecto. Y ahora voy a contar un poquito más qué buscaba ese proyecto, pero en 2005 pasa otra etapa que tiene un financiamiento de la Comisión de la Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, y finalmente ya en una etapa más de salida, digamos, de intervención en la zona. En 2009 hay un proyecto de sistematización de la experiencia que fue como darle el cierre final a esto. Bueno, ahí uno de los productores. Esto yo lo que tengo para contar son pinceladas, porque hay muchísima cosa, ¿no? En esto. Esto buscaba generar un proceso participativo que aporte al desarrollo local y tienda a mejorar niveles de ingreso y calidad de vida de los participantes. Eso como hacia afuera, pero hacia adentro pretendía que conformar una red de productores en donde fuera un espacio para formación de estudiantes, docentes y profesionales. Y por lo menos en la etapa en donde me tocó participar, eso fue claramente lo que más aportó, ¿no? O sea, nosotros en el momento que estuvimos, si bien hicimos un montonazo de cosas, nos formamos mucho más de lo que pudimos aportar a los productores, ¿no? ¿Vale? Hubo trabajos muy significativos con la escuela de la zona, que es una institución de referencia, y era un punto de anclaje fundamental para el trabajo y la continuidad del trabajo un poquito más amplio que no solamente con los productores. ¿Y qué eran las cosas que se hicieron? Lo fundamental ahí fue la conformación de un grupo operativo, lo llamaron así, que era un conjunto de personas, un conjunto de actores, ¿sí? De distintas disciplinas. Como dije antes, estaba agrónomos, veterinarios, estudiantes de agronomía, estudiantes de veterinaria, antropólogos, y instituciones, MEVIR, Uruguay Rural, etc. Y eso era como el núcleo que ejecutaba y que desarrollaba las actividades, ¿no? De lo académico se desarrollaron tesis de grado, proyectos CIDEC, fue en clave para el curso de extensión rural, se hicieron cursos de capacitación para el ministerio en eso, se hicieron diversísimas jornadas de presentación de resultados en congresos, jornadas. Acá hay un póster que escribimos y presentamos.
Y como resultados para la comunidad, cosas bien interesantes, ¿no? Porque esto estaba planteado en cierta medida en cómo generar un espacio para que los estudiantes de veterinaria también tengan un espacio de formación adicional, ¿no? Distinto a lo que podíamos encontrar en un aula, en un laboratorio, eso, porque esas cosas son fundamentales, son claves, centrales en la formación de los veterinarios, pero claramente son insuficientes. Entonces se veía esa necesidad de salir al medio, salir a la cancha y aprender un poquito más de la misma realidad, ¿no? Y ahí lo que se encontraba era que el aporte veterinario era una pata de muchísimas que nos enfrentábamos al salir a trabajar con los productores, ¿no? Una de las primeras es, que está por ahí en resultados en el póster, funcionamiento, generar una policlínica y generar la posibilidad de que la zona tuviera una ambulancia. Los estudiantes veterinarios salían ahí y de repente se enfrentaron a que los problemas que tenían los productores y los veterinarios, lo productivo eran, pero estaban en un segundo o tercer escalón. Había cosas más importantes a las que tenía que darse respuesta, ¿no? También hubo apoyo a la escuela, como dije, permitió esto generar planes de asistencia técnica planificada y asesoramiento predial a los productores. En eso aprendimos kilos y kilos, ¿no? Y bueno, también esto se fue conformando, así el trabajo en la zona fue uno de los primordios ahí de las mesas de desarrollo rural. Fue una de las primeras experiencias, había otras en Canelones, pero las mesas de desarrollo rural que después el ministerio coordinaba y que expandió a todo el país. Bueno, acá tuvo una de los primeros ejemplos, las primeras experiencias piloto en eso. Sí, acá hay. La foto me la pasó el Chengue y me quiso pasar solamente algunas fotos. El Chengue tenía muchísimas más y eran muy jugosas, pero no me las quiso pasar. Es muy difícil en tan poquito tiempo poder resumir esto, y yo que tengo lo que puedo contar es un paréntesis, una porción muy chiquita de esto, ¿no? Como vieron, quería transmitir que hubo mucho camino atrás, capaz que no tanto como en la policlínica, pero una experiencia que fue muy rica y muy, muy formativa para los estudiantes que estábamos ahí, para los docentes que después me tocó como también estar ahí, y donde aprendíamos de los productores, aprendíamos de los otros estudiantes, aprendíamos en intercambio con los choferes, etcétera, ¿no? Fue algo realmente muy, muy enriquecedor para todos. Y ahí está el Chengue muy chiquito, muy jovencito. Y pronto, muchas gracias. Para que se ubiquen en el tiempo, ahí el proyecto se llamó Red de Extensión y Seguimiento Predial de la colonia Fernández Crespo. Eso es del Instituto Nacional de Colonización, es en San José. Y el título era bastante largo también, una experiencia participativa de productores rurales, estudiantes y docentes universitarios de diferentes disciplinas. Este proyecto tuvo una financiación también por la Comisión Sectorial de Extensión, fue uno de los primeros proyectos en aprobarse en esa época. Recién empezaban a aparecer los proyectos financiados por la CCAM. Y después, bueno, tuvimos algunos apoyos también más adelante por Uruguay Rural y también después les voy a contar que seguimos trabajando un poco más, pero voy a hacer énfasis más que nada en estos años. También estoy acá relatando esto, pero soy parte, también estuvo Tomasino como encargado del proyecto.
Él venía de Brasil también con mucha formación en cuanto al tema metodológico, y nosotros también en ese momento, para que tengan una idea, digo, yo estaba hacía poco que me había recibido, era docente de facultad, y teníamos como una cuestión ahí interesante, que era que la Facultad de Veterinaria tenía un convenio con el Instituto Nacional de Colonización, y a su vez nos parecía también, como dijo el Blanquito, había un trabajo que fue como referente también para nosotros del campo experimental. Si ustedes ven, esa no se ve mucho, pero es la ruta 1, Libertad está en el kilómetro, bueno, 50, el campo experimental está en el 42, y esta experiencia se trabajó en el kilómetro 85 de la misma ruta. Entonces, había un trabajo bien interesante de una persona que fue muy referente para nosotros en extensión, que hoy ya no está, que es Felipe Goirena. Él había trabajado en esa zona, también haciendo un trabajo que era la zona de influencia del campo experimental de la Facultad de Veterinaria, y bueno, nos apoyamos también en ese trabajo, ¿no? Ahí lo interesante a ver es que otra cuestión no menor, digamos, por qué elegimos ese lugar, porque podíamos haber trabajado en otras colonias, en otros lugares, es que la Facultad de Veterinaria en ese momento también tenía la asistencia técnica planificada en Silda-Polié, que está en el kilómetro 102, o sea que estábamos relativamente cerca. Habían dos docentes, Carlos Cuosi, que es fallecido, y bueno, y Daniel Carrera, que tenían bastante también información de la zona, ¿no? Y bueno, en principio el objetivo grande del proyecto fue conformar una red de productores agropecuarios que hacía cientos de actividades de extensión, capacitación, investigación, validación y difusión de alternativas. Ahí, como una cuestión para que tengan una idea, claro, me hizo como repensar también y volver hace 24 años atrás de esto, ¿no? O sea, es un montón. Eran 200 familias, 200 personas, en ese momento 40 familias que ocupaban 70 fracciones, ¿no? Son 2.400 hectáreas, para que ustedes también dimensionen el territorio de donde estábamos trabajando. Más que nada, les traje nada más para que puedan visualizar ahí la cantidad de familias que estaban. Hoy, muchas de esas familias, nosotros seguimos con algún contacto, gracias al tema tecnológico del WhatsApp y de las redes sociales con esos productores. Algunos ya son jubilados, algunos fallecieron, otros, los niños que participaron del proyecto están allí de repente. Bueno, eso es también interesante para ver qué es lo que pasa cuando nosotros trabajamos, hacemos un proyecto, una intervención de extensión, y bueno, luego nos retiramos de ese territorio, qué es lo que pasa con la gente, ¿no? Y también traje esto que he sacado del propio CD. Hay una publicación que yo les traje ahí, que es esta, capaz que ya la conocen, pero hay mucha información y tiene un CD atrás, que si lo pueden leer en alguna de las computadoras, están las fotos con las cuales saqué para la presentación de hoy. Lo interesante ahí era ver, bueno, el trabajo que nos habíamos propuesto era trabajar con distintas facultades, ¿no? Con distintas disciplinas. Bueno, la agraria, facultad de veterinaria, facultad de agronomía y desde las ciencias sociales con facultad de antropología. Por eso digo que este era de repente un antecedente que también tuvo Villarosario para el trabajo. Quise traer ahí los nombres de los compañeros que en ese momento eran estudiantes de estas carreras, y hoy ya muchos están vinculados con la docencia en la universidad, y otros, bueno, tienen un trabajo bastante importante también en el medio rural, ¿no? Por otra parte, las áreas de la Facultad de Veterinaria que apoyaron, en este caso, nosotros estamos en CIEVI Pasantías, curso introductorio Pasantías, Economía y Administración, Tecnología Agropecuaria, bueno, Asistencia Técnica, como hablamos. Y desde la Facultad de Humanidades, el Departamento de Antropología Social. Pasamos para adelante.
Nos planteamos, yo acá tendríamos mucho para hablar y para nosotros fue muy rico esto, pero me parece que no es el fin de esto. Hicimos un trabajo bien importante en el sentido de, antes de llegar, digamos, al lugar y, bueno, y de hacer una intervención, se realizó una caracterización regional con varios puntos. Para nosotros fue muy, muy importante, digamos, las distintas miradas, y ahora vamos a ver, digamos, lo interesante que es el trabajo con los compañeros de las ciencias sociales, bueno, recorriendo los predios, asistiendo en talleres, etcétera, bueno, cómo fuimos trabajando eso, ¿no? Después se planteó otra forma de trabajo también, que es la asistencia técnica básica, porque bueno, eran productores, yo no les conté, pero estos son productores lecheros, remitentes a Conaprole. Los predios son relativamente pequeños. Estuvimos revisando, yo estuve revisando incluso la cantidad de animales que en ese momento estaban en ordeñe, por ejemplo, y bueno, la asistencia técnica que se trabajaba allí. Muchos de ellos también la mitad serían remitentes a Conaprole y la otra mitad eran queseros artesanales, con todo lo que eso significa, el manejo también digamos, del queso y del suero, o sea que también eran algunos productores de cerdos. Y bueno, otra de las cosas que se hizo fue ir casa por casa haciendo encuestas a estas familias para caracterizar, digamos, cómo era la colonia Fernández Crespo, una tipología de productores, y ya ahí en ese momento, esto se lo dejo también como una pincelada, porque es re interesante también, tienen ahí en la descripción del libro, cómo ya se empezaba a hablar, gracias a los compañeros, digamos, el mapeo de actores, como hicimos un trabajo con respecto a las organizaciones que estaban allí, cómo los productores se vinculaban, qué tipo de vínculo y de redes había entre los distintos productores, cómo se ayudaban en tareas concretas como era en ese momento la carneada o la ayuda en determinados específicos momentos productivos o sociales. En ese lugar, como también dijo Blanquito, la escuela, que era la escuela número 91, fue como el eje fundamental del proyecto, era donde nos reuníamos y donde hacíamos los talleres con los productores. Bueno, ahí hablamos de lo que es la asistencia técnica básica. Grandes cosas que trabajamos fue calidad de leche, manejo reproductivo, reserva forrajera, rotación de cultivos. Esto desde el punto de vista agronómico, veterinario, pero siempre acompañado por los compañeros. Solamente fotos para que vean cómo eran los sistemas de producción en ese momento. Las salas de ordeñe, productora Mireya haciendo allí el queso. También se realizó durante este proyecto, ahí vienen, son dos familias que el proyecto trabajó sobre una metodología que era realmente nueva para nosotros, llamada Enfoque General de Explotación Agropecuaria. Después, digamos, supimos comprender, pero lo que estuvo bien interesante fue cómo a través de entrevistas con las familias, después de haber logrado mucha confianza con ellos, logramos ver con esta metodología determinar el sistema de toma de decisiones. Veíamos allí con ellos, bueno, cómo era el trabajo, los roles de cada uno, cómo se realizaba el funcionamiento dentro del sistema de producción, cuáles eran las cosas importantes para la familia, desde el punto de vista social también, ¿no? Y eso para nosotros fue bien importante porque en este caso los equipos se conformaron con compañeros de agronomía, de veterinaria y de antropología para el análisis. Bueno, otra cuestión que les quería traer era que en lo largo de esos años se conformó un grupo de mujeres llamada La Joaquina. Hicimos varias cuestiones, desde reuniones de salud, reuniones referidas a cursos que ellas solicitaban capacitación sobre, por ejemplo, panificación, repostería,
hicimos varias cuestiones recreativas, salidas. Ahí se hablaba sobre el tema de autoexamen mamario, o sea, fue la verdad que bastante, durante esos 2 años, el grupo, digamos, se consolidó y bueno, y hubo una buena participación. A partir de acá también les quiero comentar que compañeros de antropología empezaron a estudiar todo el tema de salud sexual y reproductiva en el medio rural. O sea, hay como un montón de líneas que el proyecto fue como abriendo ventanitas que después disparó, que los compañeros hoy son personas que, digamos, que nacieron ahí, ¿no? O sea, el otro curso de inseminación, ahí tienen al Tomaso. Con el curso de inseminación, explicando, también era solicitado, digamos, por los productores, estuvo buena la participación también. Salidas a centros experimentales, como les comenté, también estos productores, muchos tenían cerdos, pudimos ir a la Facultad de Agronomía, Centro Regional Sur. Se hicieron cursos chacinados. Acá el que traje fue el profesor acá de Facultad del Drobandi, que participó, digamos, en esto. Otro curso importante fue el de Reinaldo Martínez, de lechería, sobre el tema de quesería. Bueno, por supuesto que el proyecto tuvo, o sea, si bien tuvo estos talleres, hubo un equipo de seguimiento del proyecto, tenía como dijimos, como 2 objetivos grandes, que es el tema digamos, del acompañamiento, de la asistencia técnica y sobre todo el tema calidad de vida. Y ahí también hicimos algunos talleres para discutir con los distintos productores el tema calidad de vida, no solamente porque teníamos, digamos, algunos indicadores de tipo estructural sacados de la encuesta, sino que también discutimos con ellos en talleres, bueno, qué era para ellos la calidad de vida, para los jóvenes, para las mujeres de la colonia, etc. Solamente esto para contarles que después de ese año también hicimos una intervención con producción responsable del Ministerio de Ganadería, con todo lo que tiene que ver con uso del suelo, distribución de agua, etcétera. Pero esto como algo general. Más que nada, me pareció que lo importante fue digamos, las jornadas que se hacían en esta escuela, en la escuela 91. También coincido con el Blanquito en el sentido de las grandes discusiones que teníamos. Nosotros estábamos discutiendo, por ejemplo, a la interna de los grupos, el colectivo de los grupos de los distintos disciplinas, cómo encarar el trabajo interdisciplinario a nivel de los predios. Y bueno, nosotros crecemos también muchísimo en esas discusiones, ¿no? O sea, nos parece que también desde el punto de vista de los estudiantes y de los docentes que también participábamos de esos proyectos, fue un momento bastante importante, ¿no? Nada, contarles que existen publicaciones varias, pero no sé, yo me pregunto, porque claro, esto fue algo como muy puntual, digamos, y hoy me preguntaría, bueno, ¿qué es lo que sabemos o qué es lo que fue de esa gente, ¿no? Porque mirando las fotos también, claro, nosotros fue una cuestión muy puntual que hizo la universidad por la Facultad Veterinaria por un tiempo y no continuamos, digamos, en este proceso, ¿no? De todas maneras, a la luz de volver a releer la lectura y de ver las cosas que nos cuestionábamos en ese momento, cómo es trabajar, bueno, la mirada que tenían los antropólogos y la mirada que tenían los veterinarios y los agrónomos en el medio rural, cómo trabajamos con las familias, cómo hacer, digamos, para de alguna manera aterrizar un proyecto de extensión, si no es, y eso lo planteamos desde el comienzo, capaz que no me quedó claro en la introducción, que todas las cuestiones las discutíamos con los productores
las productoras y por supuesto estaban muy presentes también los hijos de los productores, ¿no? Hubo un espacio también de jóvenes y bueno, se fue construyendo esta dinámica de hacer tal cosa o visitar, etc. Me pasa, Mario, Sofio. No, en primer lugar, agradecer, ¿no? La verdad, agradecer a la unidad académica de extensión por hacer estas jornadas. Agradecer que estén con este frío acá, la verdad, son envidiables y aguantando una historia que para algunos es lejana. Estoy re contenta porque veo caras, no sé, que fueron compañeros antes, después en varios proyectos y la verdad es una alegría, la verdad. Creo que muchos de los que están acá pueden aportar en una reflexión, quizás más que yo, porque han estado acá y ahora actualmente, y todavía haber gente joven que está con EFIS, más me alegra. También agradecer que tanto el prorector, Pepe, se hayan quedado, ¿no?, a ver esta historia. Humberto tendría que estar acá porque en todas, no sé si se dieron cuenta que estaba la foto. Hay otros compañeros que capaz no fueron nombrados, como Cecilia Corso, que la quiero nombrar, que estuvo en Cañada Grande, que estuvo en la red esta de Fernández Crespo, en el comienzo, y en muchos proyectos más. Yo solo voy a aclarar dos cosas para no irme. Uno, que hay cuestiones que fueron eje, ¿no?, del equipo de extensión, liderado por Humberto, antes por Felipe, bueno, por Rubén. Una es aprender a hacer extensión haciendo. Eso fue como la dinámica, ¿no? No podemos hablar en la teoría de la extensión, sino saber quiénes son los vecinos o vecinas de Casaballe, saber quiénes son los productores familiares, y como que no tanta cháchara, sino, sí, y eso me parece que fue una impronta, ¿no? Otro, el compromiso, ¿no? A nosotros, Felipe, bueno, Humberto, el compromiso de que si uno se comprometía con algo, o con un grupo, un colectivo, tenía que hacerlo. Y otro eje es el trabajo interdisciplinario, no es menor que en todos los recorridos hay trabajo interdisciplinario. Y, bueno, eso por un lado es de las anteriores presentaciones. Por otro lado, quiero hacer dos aclaraciones antes de empezar con esto. Uno, que estoy yo, pero acá hay un equipo que sigue trabajando en Pan de Azúcar, yo ya estoy jubilada, y que vengo acá porque, bueno, me propusieron ellas, pero podría estar Adriana, que está allá, Marisol, Sofi, Fernanda, Florencia, o algún estudiante, ¿no? Porque acá no hablamos mucho de los estudiantes, pero los estudiantes, motor, ¿no? Motor. Estas actividades sin estudiantes no salían. Y eso, Humberto era así, el que más insistía en los momentos que, bueno, porque hay que aclarar, ¿no? Ahora hablamos de EFIS, hablamos de curso de introducción, un curso de extensión con créditos, pero esto en este nuevo plan de estudio, ¿no? Si vamos para atrás, teníamos pasantías, como dijo en el 98 José, pero también que se fueron desinflando, y sí lo que teníamos el curso. Y quiero nombrar, parezco la vieja eterna, pero para mí el decano que más nos llevó la cabeza, y no por desmerecer a Pepe, fue Podestá. Podestá nos llevó la cabeza, porque había un grupo de estudiantes de la 82 que quería ir a Paysandú y le dieron, se juntaron con el centro veterinario y hoy está practicando producción animal allá, ¿no? O sea, otro grupo, el de producción lechera en ATP, y bueno, y lo mismo con el curso introductorio que Raquel Pérez, que era en ese momento asesora de Podestá, fue la que insistió, ¿no?, sacando ideas del IRA de agronomía. Cuento esto porque hay mucha gente atrás de que hoy tengamos una unidad académica, por ejemplo, una unidad académica de extensión y un departamento de ciencias sociales, ¿no? O sea, nosotros fuimos unos más, pero me parece que hubo mucho pelea de estudiantes, ¿no?, para que las cuestiones se hicieran, ¿no? O sea, tal. Lo que pasa es que ahí me siento muy vieja porque voy a empezar a hablar de cuando éramos estudiantes, pero bueno, me parece que es mucho. Lo quiero decir esto porque, y cuando hablan de grupos operativos, porque como nosotros
teníamos un psicólogo social, hicimos un curso de los docentes de qué significa trabajar en grupo. Y fue espectacular, porque hablábamos mucho, pero no sabíamos lo que significaba trabajar en grupo. Y bueno, como algunos compañeros habían hecho cursos de psicología social, trajimos docentes de... ¿Cómo era que se llamaba? ¿Cómo? Exacto. Taibo. Y acá está también, ya como te acordás, Vitale, que estaba compañero en eso. Y claro que nos volvió locos también ese curso, ¿no? Porque era no solo repensar trabajar en grupo, sino repensarnos a nosotros trabajando con un compañero, que no es fácil. Bueno, está. Eso, pero fueron ejes que fueron estimulados con mucha historia. Entonces ahora yo estoy recontenta porque, bueno, me he implementado en este nuevo plan y hay que seguir para adelante y hay que darle financiación, porque EFI sin financiación no anda, porque hay que ir a los lugares a los lugares con los colectivos están abiertos y hay muchos docentes que han traído colectivos, pero la llegada del estudiante es cara y muchas veces con una población estudiante que no lo puede financiar, ¿no? Entonces, bueno, está. Bien, pero me voy a arrancar. Ahí va, bien. No, no, y este es un trabajo conjunto con la Sociedad de Fomento de Pan de Azúcar, porque teníamos un compañero docente en ese momento, Álvaro Pi, veterinario, que vivía ahí y es socio de ahí, y que nos dijo si podíamos dar una mano a la directiva, al colectivo de la Fomento, que en ese momento como se quería como refundar. Bien, y este trabajo lo hacemos con la Escuela de Nutrición y con la Facultad de Psicología. Y en el marco, esto venía de antes porque el curso de extensión rural siempre se hizo en forma interdisciplinaria y siempre se hizo con colectivos rurales. Bien, vieron que él los nombró en Villa Rosario, también hubo otros lugares. Bien, bueno, surge ahí en el 2012, bueno, esto ya lo dijimos, planteo, sí, pasa. Sí, bien. ¿Y para qué? Por eso. El colectivo nos pide cómo hacemos para que los socios del colectivo se apropien de la herramienta de trabajo. Y esto, todos los que han trabajado en colectivo, es complejo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que los productores se apropien de la experiencia, que se apropien de un campo de recría, se apropien? Entonces, y lo nutrimos, nosotros cuando hablamos de colectivo los involucramos a la directiva o a la directiva actual, trabajando con el colectivo de docentes. Entonces nos nutrimos eso, de confianza, de objetivos comunes, de generar herramientas que les sirvan a ellos y que nos sirvan a nosotros también, ¿no? Y acá vamos a ir pasando, porque el sol está apurando y está bien, por varias experiencias de extensión rural, y van a ver, y siempre los grupos de estudiantes eran de 3, 4 o 5 disciplinas, ¿no? Y eran salones de aula y después prácticas de 3 días en Pan de Azúcar. Con lo que eso dificulta intercambiar alguien que hace nutrición con alguien que hace veterinaria y con productores rurales, que también es complejo, ¿no? Vieron que ahí siempre ponemos visitas prediales. Y después esas visitas prediales se transformaron en lo que llamamos vivenciales. ¿Por qué se transformaron? Porque las visitas prediales eran de 2 o 3 horas y como que los estudiantes no podían entender bien lo que era un productor familiar. Hoy quiero que hablabas, ¿no? Tú de lo que era quiénes eran los productores familiares y las dificultades que tenían. Bueno, el equipo ha descubierto que los productores familiares es re complejo, ¿no? La vida de ellos, porque ¿quiénes pueden participar en los colectivos? Nos dimos cuenta que los que podían participar, los que tenían otros ingresos, como jubilados, como gente que tenía otro... Y no solo, porque los que estaban todo el día trabajando era difícil ir a una reunión grupal de noche para conformar el colectivo. Y bueno, pero estas primeras veces de refundación, como ven, los motores, hay muchos estudiantes ahí, la importancia de el estudiante, no sé cómo le puedo decir, el intercambio con los productores es una cosa explosiva. Pero por los dos lados, ¿no? El productor después, el productor o la familia productora, porque no hablamos de productor, sino familia productora, nos decían, ¿y cuándo vuelven? Se quedaban comunicados con ellos, ¿no?
Y bueno, y ahí tenemos varias experiencias, esta es una asamblea refundacional, producciones de los estudiantes, la famosa telaraña que la usamos en muchos proyectos de presentación de cada uno, una radio comunitaria en ese momento. Y bueno, y ahí fuimos pasando por distintos cursos optativos y hasta que en el segundo curso optativo le ceden un terreno a la Fomento como para hacer la sede. ¿Y qué le faltaba a ese colectivo? Era como identificarse con algo. Entonces, se construyó, primero limpiamos la sede, y después se fue construyendo la sede. Pero en ese día, no, sí estuvimos capaz los veterinarios con algunos animales de los productores rurales, pero lo que sí hicimos y que no sé, quedó como una impronta y a todos, ¿no? A docentes fue la bandera de la sociedad de fomento, ¿no? Identificarse con ese espacio que no tenía sed, no tenía nada, con ese espacio que bueno, lo sentían como propio, ¿no? Seguí pasando. Bueno, acá cuando hacíamos la bandera, todos le pusimos la mano, niños, jóvenes, todos los estudiantes, éramos un montón. Y luego de eso empezamos a incorporar a nuevas instituciones. Entonces, porque teníamos el problema, ¿no? ¿Dónde dormían los estudiantes también? Y entonces dialogamos con la UTU y los Arrayanes. Y ahí, que son, la verdad que tienen un excelente equipo docente, nos dieron para dormir ahí y a su vez coorganizaron con nosotros. Y creo que también ese año estuvo la gente de comunicación, porque de la facultad, ahora no se llama comunicación, se llama de información, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, ahí también estuvieron ellos. Y además había una fiesta del árbol de Pan de Azúcar, los 140 años. Y bueno, y queríamos hacer visible todo el trabajo que habíamos realizado con la Fomento. Y fue una forma que la directiva se apropia de la Fomento y pasa a difundir al resto de los vecinos quiénes eran y con quién trabajaban. Y bueno, y ahí ven todos estos son producciones de estudiantes, ¿no? Y bueno, y después como también varios proyectos acá, tuvieron el apoyo del Ministerio de Ganadería. Tuvimos el Instituto Nacional de Colonización, también se dio un predio colectivo para trabajar con animales en común, y también tuvimos un proyecto de fortalecimiento institucional. Y siempre lo que hacíamos era, en todos los años, visitar a esos productores, darles la información de en qué estábamos, y siempre como el equipo de docentes y algunos estudiantes siempre en ese trabajo dual, predial y colectivo, siempre, ¿no? O sea, para entusiasmar, porque es complejo a veces en los distintos años los problemas económicos que pasan los productores familiares. Y entonces las dificultades después de trabajar los colectivos, imagínense que hay gente que tiene que salir a trabajar afuera, o gente que es re complejo como seguir siempre enganchado. Y los estudiantes eran como un motor, fuego, así, ¿no? Y acá hay fotos, ahí ya está la sede, como ustedes ven, ahí atrás. Siempre un grupo de estudiantes y las directivas, y trabajando en equipo, en grupos, porque eso también fue una herramienta, no sé. Y yo quiero acá destacar una cosa que no lo dije hoy, pero como ustedes ven, nosotros trabajamos en colectivo en un equipo de la UDELAR, que también nos llevó mucho tiempo entendernos, comprometernos, ¿no? Y hoy las nombro y bueno, y entonces hace mucho tiempo, entonces como hicimos historia como equipo de la UDELAR, con 3 instituciones, y con las dificultades que esos servicios tenían para curricularizar la extensión. Entonces a veces era Facultad de Veterinaria que tenía más financiamiento y había algunas compañeras que lo hacían optativo, ¿no?
Y otros que lo hacían porque algunos años no tenían ni forma tenían que llamar a estudiantes porque ni optativo, ¿no? Entonces hicieron el mismo recorrido que nosotros, ¿no? Ustedes vieron que muchas cosas empezaron optativas, después se fueron generando créditos, bueno. Hoy también tenemos en los mismos planes de estudio, tanto en la escuela de nutrición, como psicología, los mismos problemas, ¿no? Entonces, trabajar interdisciplinar tiene su costo. Sí, pero creo que después trabajamos en otro proyecto de las venas, ahí va, después vino la pandemia, pero no voy a decir todo. Bien, y después acá serían ellas que hablaran, porque yo ya me jubilé de 21, ¿no? Pero retomaron el vínculo y ahora están haciendo una sistematización, ahí va, que ganaron el proyecto, bien. Y estas son algunas reflexiones. Algunas ya les dije. Uno, que la construcción. Uno, esto que dijo, la construcción de lo colectivo como equipo de lo velar y poder aportar humildemente instrumentos que fortalezcan los lazos de identidad de la Fomento. Y también los lazos como equipo y con otros equipos, pero voy a decir. Otro, que ya lo dijo también Esther, que aprendimos y seguimos aprendiendo. Confianza, respeto, tener el tema de la palabra. Si damos la palabra que vamos, vamos. Y el tema de lo planificado. Si planificamos esto, lo hacemos. Nos equivocaremos. Volveremos a empezar, pero... Después eso, comprender las formas de vida de las familias productoras, sobre todo que necesitan otros ingresos para vivir, lo vuelvo a decir, y que tienen potencialidades y dificultades como nosotros también. La misma problema. Tenía problemas con los hijos chicos y nosotros, a veces compañeras íbamos con panza embarazada, otros con los hijos. Acá no nombró, pero Brunito acompañó también ¿no? Y bueno, y los hijos no entran, claro, porque muchas veces las actividades, Anaí también, son de noche y no hay otra, ¿no? Y es complejo para... Los tiempos diferentes, puse acá. Y esto lo tenemos que aprender, son tiempos diferentes. El tiempo de los productores familiares son bien diferentes, ¿no? Ahora que vivo en Villa Serrana me doy cuenta. Las pavadas que hacíamos, ¿no? Con los fríos horribles que hacía, le hacíamos salida de productora a recorrer, por ejemplo. Hoy no salgo ni, no, pero a veces hay que ponerse del lado del otro lado, ¿no? ¿Se entiende? El frío, ¿no? Los problemas puse acá, ¿no? Los tiempos de sembrar, de cosechar. Hoy estamos cosechando acá, ¿no? Yo ver acá todo esto que están haciendo es como una cosecha, pero también los productores a veces las cosechas no salen, ¿no? Eso es lo que... Y volver. ¿Y qué otra? Y bueno, la metáfora del árbol, que la utilizamos mucho en el equipo interdisciplinario, es seguir apostando, seguir creciendo y creciendo en los vínculos y animarse a tener vínculos con otras disciplinas y respetar los vínculos y el tiempo. Esto que pongo acá, que es más reciente, es poner la investigación de los equipos de lo velar a disposición de los trabajos. Acá tenemos a Laureana, que frente a brucelosis que apareció en el campo colectivo, Laureana con un grupo de estudiantes y poniendo también a la universidad y todos los instrumentos, trabajó con los productores. Y bueno, creo que fue una de las primeras veces que trabajamos juntos con Laureana. No sé si ya creo que estaba recibida recién, ¿no? Y bueno, y después de... La importancia de cada uno en lo social, en lo personal y en lo comunitario. Y después los estudiantes, ¿no? Como motores de muchos de estos proyectos, porque creo que sin los estudiantes no lo hubiéramos hecho. Y los vivenciales como una herramienta única de aprendizaje en el encuentro con familias productoras. Bueno, les agradezco. Muchas gracias.